Siento el fin de semana y ahí me gustas. Solo queda un día más. Ya fue el lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes. El jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana y ahí me gustas. Sí, ¿qué tal? ¿Sabes si esta es la fila para el hisopado? Sos Sebastián Wanreich. Sí, ¿cómo está? ¡Ay, tenés síntomas! Yo también estoy acá en la cola. ¿No ves que hablo con la nariz tapada? No, empezaste ahora a hablar con la... Ah, tenés razón. La verdad que no, estuve en contacto estrecho nada más, pero como... Mantengamos un poco más de distancia. No, y si vos estás cobichado, yo estoy cobichado. Ya estamos. No sabemos, nos tienen que hisopar. No, sí, esta es la cola, Pero seguro. esta es la cola, listo. Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Oh, no, va. Pero bueno, no soy la indicada para Está bien. decirte. Che, qué bárbaro. ¿Y cuándo volvés a TBR? No, me fui hace 10 años. Y pero ya está para pegar un, No existe más TBR. un Voltini. Sí, pero no está más Y TBR. pero viste que esas cosas no hiciste, no reemplazaste a Ginsburg también. No, bueno, Jorge falleció. ¿Quién te gustaría que haga de vos si vuelve TBR? Imagínate, ¿quién querés que haga de vos? ¿Benjamín Amadeo? César Macetti. César Macetti. Sí, me sí, gusta. César Macetti. ¿Te puedo hacer un pedido? Decime. Si a vos te da negativo y a mí positivo. Sí. Yo mañana tenía que hacer la BTV y ya tengo el turno. No me vas vos a hacer la BTV porque después me tengo que... Si yo tengo que hacer 10 días de aislamiento, después hasta que se me No. va 12, ya me tengo que ir a Mar de Ajó de vacaciones con la familia. Claro. Necesito que... Y aparte, si yo tengo, tiene toda mi familia. No me Claro. llevas a ver el auto. Bueno, esperemos a ver qué me da. Dale. Dale. Esperemos, total, tenemos juntos un rato Sí, acá sí. largo, ¿eh? No creo igual, ¿eh? No pasa nadie todavía. Tampoco nos dan el resultado acá, así que nos centramos en unas barbijo, horas. subite el barbijo. Listo, subite el barbijo. listo. ¿Vos estás para hisoparte? Sí, me dijeron que está en la fila. Sí, esta es la fila. Ah. Seba, ¿Qué tal, che? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿por qué te venís a hisopar? ¿Qué pasó? No, porque tuve un contacto, no muy estrecho, pero un conocido. Está y bien, está bien. Me duele un poco la garganta. y No, quería- yo vengo porque me voy de viaje mañana, Ah, así que me lo piden. claro. La verdad me da un poco de miedo. ¿Vos podés entrar conmigo y darme la mano? Es la No. primera vez que me lo hago. no, pero no se Estoy puede. re cagada en las patas, soy muy cagona. Pero se entra de a Me una agarra- persona. No, pero yo ya pregunté y me dijeron que si conseguía a alguien me dejaban. Ah, Y está eso bien, es el indicado, me pero das no- confianza, sos famoso, no No, vas a hacer pero- nada, no vas a hacer daño. No, está bien, pero no nos conocemos. Entrás conmigo, mañana yo me voy de viaje, también me da miedo el avión. Está bien, pero... Así que si entras conmigo, te venís conmigo de viaje, así me das también la mano en el avión. No, yo te pero regalo no- un pasaje. No, te agradezco Me muchísimo. voy a Aruba. pero- Te agradezco muchísimo, pero... Yo escuché que en la radio ustedes iban a ir a Sí, nos Aruba. íbamos a ir, pero al final no... Lo hacemos, ya tenemos los dos del PCR. No, está Nos bien. vamos juntos. Dale, entra conmigo. Buah. Yo entro con él, ahora entro con él, gracias. Bueno. La concha, mi hermana. Oh. Seba. Perdón, ¿sabés si la fila va, si la de delante tuyo va a pasar en algún momento? No se movió nadie todavía, Ajá. ¿eh? No Seba. se movió Sí. nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te ofendas, estoy de mal humor, estoy Esto- nervioso, estoy angustiado. Tenemos que esperar igual, Sí. te comento mientras hacemos la fila, dale. Sí. Hace rato que la quiero pegar en redes. Un ya poco no- de distancia igual, porque estamos... ya- pero lo que Sí. te voy a contar tiene que ver con esto. Porque la Bueno. quiero pegar en redes y no sé cómo. Y si Sí. vos tenés COVID y yo tengo COVID, es porque chapamos. No, chapamos. Y puedo hacer una historia con vos como que blanqueo el romance que tenemos. No, pero yo tengo una Pero pareja, después nos separamos, después nos desmentís, decimos que fue un toque nada más. No, y está yo bien, ya pero subo tengo mis seguidores. hijos también, ¿viste? Es como que no... Bueno, date vuelta y hago una foto como que te doy una mano, no importa. y agarra Eres un- cualquier otro chabón. Pero vos sos famoso. Está bien, pero y mi mujer, mis hijos, es un quilombo. No pasa nada, después les explicamos. Bueno, dale, a ver. Ahí está, Listo. gracias. Ahora te arrobo y compartirla si podés. No la voy a compartir. Dale. Bueno, ¿Te duele la garganta? un poco. A mí a veces sí, a veces no. A mí me pasa eso. ¿Viste? Como la del guiño del auto. Sí. Anda, no anda. A mí, bueno, esperemos. Dale. Pregunta, pará, ¿por qué no le preguntas al que está delante tuyo a ver qué pasa? ¿Qué pasa, che? Que no pasa nadie. Dale, Tremendo. flaco. Ah. Loco. Perdón, Bueno, ¿sabés qué pasa? Que no... Bueno, flaco no. Sí. Ah, no, Sebastián. No ¿Qué me digas tal? que tenés COVID. No. Nah. No, vengo a testear. Nah. No sé Si lo tenés, dame un poquito. No, ¿para Nah. qué? No. Me estás jodiendo. No, te Escuchame, estoy- ¿cómo andás? Y acá, por hisoparme, ¿Cuándo nervioso. sale la 3? No salió la 2 todavía. Me estás jodiendo. ¿Qué te estoy jodiendo? No te estoy Dale, jodiendo. boludo, escuchame. Sí. ¿Vos sos inteligencia, servicio o no? No, estoy haciendo la Se fila está para diciendo hisoparme. eso, se está diciendo eso, por eso. Bueno, se dicen ¿Te muchas puedo, boludeces. te puedo pedir? Es una boludez lo que te voy a pedir. Sí. Mi abuela cumple 100, Uf, ¿sí? sí. No sabe quién sos. Pero le estamos juntando videos, ¿viste? Sí. Un montón de primos y Bueno, demás. te grabo, dale. Das primo, dale. Dale. Decile.
Yo te tiro el texto ahora. Dale. Es una boludez. Dale. Si hubiese llegado a los 100, lo hubiese pasado bárbaro. Pero si me decís que... No, la quedó. Pero el video se lo queremos poner igual en el velorio. No, es una boludez hacer eso. No, la gente lo No voy requiere. a grabar un video para el velorio. Por favor, te pido. Bueno, si hubiese llegado a las 100... Si hubiese llegado a los 100, Si hubiese llegado a los 100... hubieras visto la segunda y la tercera temporada de Casi Feliz. Hubiera- Ay, reíte. No, Ahí va, no me da a cargar a una Da, persona con pero esto, no pasa nada. No, Te lo tomo ahí se para mueve la la- cola. listo. Mentira, Ahí va. mentira. Que Ah, bueno. Pero tú no tenés nada que hacer. Si estás aislado, que no tenés nada que hacer. No, pero... Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Oh, crowded room, friends with tired eyes, I'm hiding from you and your soul device. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on, a face on a lover with a fire in his heart, a man undercover, but you tore me apart. Ooh, now I found the real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave me away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Face on a lover with Tarda en llegar, fire in his heart. Iba a ser el martes. Esto lo íbamos a hacer el martes. Habíamos planeado todo para las 10 de la noche, martes 7 de diciembre a las 10 de la noche. Y nos pasó de todo. Todo. Nos pasó un tren por encima, jirafa. Sí. Y estamos hoy, jueves 9 de diciembre, a las 5 de la tarde con 17 minutos. Estamos para armar nuestro arbolito. Tati Rose está trasladando en este momento a un Papá Noel. Jirafa, contame un poco esta situación. Acá, con un esfuerzo de producción de semanas, Ajá. se ha buscado todo lo que es borlas, Sí. todo lo que es renos. Acá tenemos un reno
Hermoso. Tenemos un Santa y hay muchas cosas. Yo entiendo que en un momento me dijeron, decime si está bien y lo que sobra va para otros programas de Cuarzo. Yo dije, no, para no, la productora. la Esto verdad, es para nosotros. No sobra nada, le digo. Claro. Si me preguntás, falta. Pero Lutowicz se fue a buscar más cosas. Ajá. Sin embargo. Y vamos a, durante el programa, a ambientar esto como corresponde. Tendría que haber sido Bien. el 8 y va a ser el 7 igual. Así que ya de día estamos corridos. Está perfecto. Es 9 de diciembre, estamos armando esto que es espectacular. Ahora, ustedes se pueden sumar a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Twitch, o bien en KZO para ver toda esta producción, para hablar de las Navidades, señoras y señores. Hay de todo. Y que sepan, Jirafa, que estamos haciendo un bien por la radio también, porque esto le queda a la emisora completa hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. Y ahí lo desarme otro programa. Claro, pues no, ahí si no estamos, si estamos de vacaciones, o queda... Nosotros no vamos a estar. Pará, o lo dejamos hasta marzo. Qué No, triste. Como vos quieras. Como vos quieras. Vamos a hacer, a ver qué... Es tu momento, es tu regalo. Dale, ¿vos cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo me escuchás vos? Yo te escucho bárbaro. Bueno, yo me siento bien. Perfecto. Me siento bien. Quiero llamar a nuestra invitada que viene a acompañarnos Claro. generosamente, Sofía Vítola. Adelante, Sofía, más conocida como Potra o como Sofía, no sé cómo la conocen más. El aplauso para ella. ¡Bravo! Sofía es música, es cantante, Es copada. es copada. ¿Actriz también o no? No, dice que actriz no. Bueno, es mujer argentina. Sentate, Sofía, por favor. Es madre también, Claro. entre otras cosas. Es madre de Miel. Esto es correcto, ¿no? Y Bien. es una Para que groupie bárbara, Miel. quedó Está el- en todos los shows está en primera fila. Quedó el micrófono muy alto. Ahí vamos a tratar de acomodarlo. Para que no te estamos escuchando todavía. Sofía nos va a tocar algunas canciones en este momento. En noviembre lanzó tema nuevo hace poquito. ¿Esto es verdad? Sigo sin escucharla. Para que todavía no te escuchamos, Sofía. Tené paciencia, eso a las 7. A ver ahora. No, sigo sin escucharte. Ya te vamos a escuchar en cualquier momento. Sos rosarina también. A ver, habla. No te escucho. Tené paciencia que ya te vamos a escuchar. Mientras tanto, quiero Sí. escuchar problemas de Navidad, Julieta Luciana. Claro que sí. Problemas de Navidad ¿Vos en nuestro WhatsApp. No lo vamos a hacer directo, sino en nuestro WhatsApp. Atento, producción. 1168-61-1043. 1168-61-1043. Problemas de Navidad. Nosotros podemos llegar a darte la solución. Ahí te escucho, Sofía, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿A qué llamo problemas de Navidad, Sofía Vítola? A ver. Y alguien que te dice, mis hijos están separados, no sé con quién pasarla. poniéndolo. Mi familia me jode para que la ¿Sí? pase con ellos, pero yo me quiero ir a Japón. Dale, Totalmente. Me acabo de separar, no sé qué hacer con el tema hija, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es duro de pensar, no voy a pasar Navidad con mi hija por Sí. primera vez. Y después decir, no es para tanto. No es para tanto, después la pasas mejor. Sí, claro. Jirafa, acordate que te escuchamos, ¿eh? Sí. Nosotros. Ah, ¿se escuchó acordate. la puta madre? Sí, se Ah, escuchó. listo. Acordate eso. Bien. Y tenemos audios de WhatsApp en el 1168-61-1043. Ahí tenemos problemas de Navidad. Arrepentidísimo, Guido Coralo, con la idea de armar el arbolito en vuelta y media. Dice. Lo que pasa es que tiene muchos Sí. truquinis, es muy Ajá. grande verdaderamente Sí. y tendríamos que haberle leído las instrucciones. Esa puede Claro. ser una. Yo te Esa puede dije, ser una. esperemos a Fábregas, te lo dije, Jirafa, Sí, ¿eh? sí, te lo sí, dije. sí. Bien, y acá estamos. Yo me dedico a hacer el programa porque alguien lo tiene que No, hacer por también. supuesto, ¿ok? por supuesto. Pero Alguien lo esto, tiene que en hacer. 2 minutos armamos el esqueleto. Bien, y en Rosario, la familia Vítola, ¿era de festejar la Navidad así con...? A ver si es verdad, ¿era de News o de Central? También te pregunto eso, De News. de la lepra. Sí, pero muy de festejar Navidad como con muchos primos, mucha Muy gente. bien. Como... Hoy veniste vestida de News, de hecho. Hoy viene vestida de News, gracias Ajá. por notarlo. Bien, ¿y la Navidad? Y la Navidad, no vine vestida de Navidad. No, Pero no. tengo que cortar. No, me decías Navidad con primos y todo eso. Y después como que en un momento yo ya me vine a vivir acá y todo, seguía yendo, pero en un momento ya se cortó, porque Claro. bueno, ya está también. ¿Viste eso de pasar Navidad con tanta gente? Sí, que no a mí hablas me con deprimen nadie. los muchos regalitos, ¿viste? Como Ajá. esa cosa como que me empezó a deprimir. Bien. De hecho, hoy estaba como pensando, no sé si tengo tantas ganas de que Miel, que tipo Papá Noel y todo, no sé tipo para qué público hablar, ¿viste? ok. No, vos habla tranquila. No tenés ganas de tal vez todo el circo. ¿no? Claro, Estás me da viendo fiaca, pero eso. igualmente tampoco quiero ser la mamá que le dice Papá Noel no existe y después dice, mi mamá dice que Papá Noel no existe. Y ya Claro, todos los padres claro, te odian. Te miran mal, sí. No, y además el recuerdo, a los 15 años cuando diga, mi vieja hija de puta. Sí, no, me dijo que no existe. Claro, ya sabés. La ¿por qué peor mamá. Claro, bueno, hay que aguantar, digamos.
vos pensás, viste que como padres o en tu caso madres, siempre Es todo pensamos- nuevo. Es todo nuevo, pensamos que le vamos a arruinar la vida a nuestros hijos, que es muy probable que Sí, eso suceda. seguro. Es imposible que no pase. Pero me parece que en nuestra generación tenemos una cosa así de tener que criarlos perfectamente, no equivocarnos en nada. Es mucho, ¿no? Es un montón. Es un montón. Total. Es un montón. Hay que ser paciente. Claro, hay que explicarles todo. Todo. No nos explicaban todo. a nosotros. Más o menos. Más o Más o menos. Bueno, y en un momento dejaste Rosario y dijiste, bueno, Ahora me tengo que ir a pasar Navidad. Bueno, quiero Sí. ir a pasar Navidad ¿Mendoza? a Mendoza. Oh, porque... Con la familia de Mike. Claro, Sofía está Estable. casada, en pareja, viven juntos con Mike Amigorena. Mike es mendocino. Bueno, vas de visitante. Sí, voy de visitante. Ya es la segunda vez que voy de visitante, Bien. así que. Pero él es muy arraigado a pasar Navidad con su familia. Mirá. Pero uno escucha a Mendoza y decís, qué lindo ir a Mendoza. Sí, también. A tomar vino. Claro, ¿te imaginas todo eso? Sí. ¿Y están así o no? Sí, bueno, pero también está la familia. Claro. Bueno, pasás el 31 en Rosario después, No, sí, en Uruguay. en Uruguay. Bueno, no querés ir a Me gusta, Rosario. me gusta Ok. contarles de. De No, tu sí, vida. sí. A Rosario no voy a ir. A Rosario no vas a ir, es el título de la nota. Sí. Señoras y señores. Bueno, Sofía Vítola. buscate si querés, te vamos a dar unos auriculares, Sofía, para que escuches a la audiencia. Sofía trajo guitarra y trajo sus canciones. Antes, algunos problemas de Navidad. Nacho Sosa, hola. Los chicos, ¿cómo andan? Acá. El problema que tengo que me está volviendo loco son estas luces de mierda de Navidad. Que hay una que no me anda y no sé cómo solucionarlo. Desconecté todas y volví a conectar y no anda. No te puedo ayudar. Nacho, ¿algún consejo? Que compre otras luces, ¿no? O que Cambiala, vaya. tirala, compra otras. Si son nuevas, anda al lugar donde las compraste. Y si son viejas, cambialas. Cambiala. Si son viejas. Este es el consultorio industrial, señoras y señores. Acá respondemos problemas de Navidad. Hola. No, chicos, la felicidad que manejo, que se arma el arbolito, carajo. Vamos todavía, vamos. Nunca la vi, la conozco hace 20 años a Julieta aproximadamente. Nunca la vi tan compenetrada con algo. No, obvio. Nunca la vi tan Estoy compenetrada. escuchando la nota con Sofi como una oyenta total. Bien, Aparte, espectacular. Sofi hizo junto a Nico Cotton y a Mike el Sí. jingle de Punto Caramelo. Ella es una amiga ya de la casa. Bien. Temazo hicieron. Bueno, un audio más y hablamos y escuchamos a Sofi Vítola. Hola. Buenas. Sí. Conflictos navideños. La familia de mi compañero quiere que la pasemos con ellos. Mi familia quiere que la pasemos con ellos. Sí. Todos exigen y a nadie le importa un carajo con quién la queremos pasar nosotros, con Excelente. quién mierda la quiero pasar yo. Y bueno. Indignación. Antes de indignarse, está bueno preguntarse, ¿y vos qué querés hacer? Claro. ¿No? ¿Qué querés hacer? Y ahí decidís. Porque es probable que el 27 de diciembre ya te olvidaste con quién la pasaste, con quién estuviste. Y todo. Claro, hay que ver Sacarle peso también, Claro, ¿no? qué sacarle- batallas dar, ¿no? Decir, Eso. para, me jode mucho, me la banco y brindo con algo y pasa Claro. rápido. Bien. A 3 años de la final de Madrid, hoy festeja River Jirafa. Aquella final 3-1 en Madrid a Boca. Hermosa. Hoy festejan en el Monumental. Ayer Boca ganó la Copa Argentina por penales a Talleres de Córdoba. Y ayer Atlanta en futsal consiguió el ascenso a la primera división, ganándole a River Plate 3-1. Bien, Así que Seba, un bueno. saludo a los jugadores de futsal de Atlanta y al cuerpo técnico. Muchas gracias por esta alegría. Sí. Y a poquito empezamos a ascender, Felipe Jale. De a poquito, Y te pregunto, Sí, pregúntame. ¿por qué en futsal juegan con River? porque River estaba en la B en futsal también. Perfecto, Es bueno, eso. re simple la respuesta, Porque ¿eh? los dos estaban en la B en realidad. Claro. Ahora Atlanta va a estar en primera. Hubo incidentes después del partido. Quisieron agredir a los jugadores de Atlanta, dicen algunos barras de River. Oh. Había algunas camisetas de Chacarita, pero por suerte no pasó a mayores. Bueno, problemas de Navidad, escuchamos en el 1168-61143. Julieta Luciana está armando el árbol. La pueden ver en YouTube, en Twitch, en Caseta Off. Y acá estamos con Sofía Vítola. Sofi, el proyecto Potra tiene 8 años ya, más o menos. Sí, más o menos. Bien. ¿Qué imaginabas hace 8 años y ahora estás acá? ¿Fue como lo imaginabas? ¿Fue para otro lado? ¿No te imaginabas nada? Sí, no soy tanto de imaginar, soy más como de ir fluyendo. Siempre uno quiere obviamente sacar. Sí, por ahí te pasa como que sacás un tema y decís, este tema la rompe y de repente por ahí o sea, estuvo bien, pero no la rompió diferente a lo que uno le iba pensando. Entonces como que también te vas como amoldando Bien. a tu realidad y todo. Y sí, como valoro mucho toda la gente que siempre escucho, con los que escuchan Potra y a los que me van diciendo cosas lindas y todo. Eso como tiene mucho valor para mí en los shows, que canten las canciones, todo.
como que realmente no sé si en mi vida me había imaginado eso y eso Claro. ya me parece un montón y voy trabajando para que cada vez vaya creciendo más y me gusta mucho también nada lo que hago y lo disfruto mucho hacerlo. bueno. Y cuando Bueno, eras chica, adelante. ¿a quiénes escuchabas? Cuando no sabías que ibas a hacer vos música. A Luis Miguel, que hoy por ejemplo preparé un tema. Perdón que te dé la espalda, yo te No, escucho. por favor, estoy muy admirada de cómo armas el arbolito No, de la Navidad, pasión. la Ya verdad. armó- que ayer yo armó no lo en su armé. casa. Claro, Claro. Ahora está armando otro. Ojo, armar a pedido, Eso. como evento. Ojo. Sale un laburo ahí, jirafa. Sale un laburo, ¿eh? Sale un laburo. Adelante, Sofi. Y, A Luismi. A Luis Miguel. Luis Miguel, o sea, escuchaba esa música que se escuchaba en ese momento, Rosana, ¿no? ¿Quién no escuchaba el disco ese de Rosana? A fuego lento me haces. Eso. Bien. También he escuchado Yuya, Cristian. Cristian, pero no era tan de Cristian, ahora me gusta más Cristian, Sí. ¿viste? De Ok, repente. pero había música en tu casa. Se nota tu hermano es músico Había también. música, pero no te creas que. O sea, sí había como mucho Marianela Walsh, mucho de esa onda, pero no es que una casa de melómanos. Ok. O sea, ok. lejos de eso. Era más como que habían 4 discos. Estaba el de Queen, cuando apareció el disco, el de Fito Páez. Ok, El amor los discos que teníamos todos. Los discos que teníamos Que tenemos todos. todos. ¿Por qué teníamos Ok. todos los mismos discos? El No de eran Nirvana. 4. Y porque había que comprar, no era Spotify. Eran Entonces, esos. Vos comprabas el que sabías que te iba a gustar. El amor Comprabas después del amor, Eso, sí o eso. sí. ¿Quién no tuvo el amor después del amor? Todo el país lo tuvo. De hecho, Sí. es el más Total. vendido en la historia del rock nacional. Mal. Bueno. Pero bueno, sí, que igualmente se escuchaba mucha música y bailábamos. Aladino, bailábamos mucho con Joaco, mi Ajá. hermano. Bailábamos mucho Aladino en casa. Bien, Joaco es Joaquín Vítola. Bueno, y tenemos audios, tenemos problemas de Navidad y ya la escuchamos a Sofía en el 1168-61-1043. Hola. No se escucha. Tranquila, jirafa. No, yo estoy re tranquila. Sí. Estoy en mi salsa. Entiendo. Julieta está armando el árbol. 1168 Chicos, mi problema sí. de Navidad es que tengo 4 perros y 4 una que la perros. pasa súper mal y Claro. siempre es vengan a casa que vivo en el medio del monte en la Sierra de Córdoba, que es un viaje para el fría. Sí. O qué carajo hago con los perros, me Claro. llevo uno, Claro. me llevo un par, lo dejo encerrado dentro de la casa, pero no puedo cuál te poner la llevas? alarma. Sí. Para empezar, yo levantaría la voz y le pondría un poco más de ánimo a la fiesta, Claro. porque si no, no te va a ir nadie. Si hablas Claro. así. Y los Che, perros se vengan a ponen mi más, casa, claro. Vengan a mi casa el 24, no va a querer ir Claro, nadie. claro. Entonces, para mí, hacerlo en tu casa y el que no va, no va. Metele chimi. Es eso. A ver, hola. Insisto. Amo mucho la Navidad, pero tengo un problema muy grave, es que no me gusta la mayonesa ni la comida fría. Oh. Y todas las Navidades se come con mayonesa y la Claro. comida está fría. Claro. Un beso grande, la radio está re buena. No creas. Conflictos de Navidad. Bueno, llévate un paquete de fideos y hacete unos fideos. No, o podés hacer el mismo pelleto con el que se hace el Viteltoné, que es frío. Le decís a la carnicera o carnicero Ajá. que te lo meche y le metés adentro Sí. gilada, le metés jamón, queso, ciruela, listo. Bueno. Caliente, carne caliente. O hacete una pizza, unas empanadas, comete algo caliente. Rompe la tradición. Sí, no hay que comer. Rompe Sí. lo que es la Mirá tradición. como a Julieta no le importa nada la Yo tradición. rompo con todo. Bien, bueno, Sofía Vítola, Potra, estamos para escucharte. Si vos Bueno. estás de acuerdo. Por supuesto. ¿Qué nos vas a hacer? Voy a hacer un tema de Potra, que también es uno de los últimos que saqué, que se llama Ninja. Ajá. Me encanta. Y dice así. Me estás rompiendo el corazón. Puede ser que lo merezca. Por ser una niña en el amor y andar con tantas vueltas. Estás volviendo mi obsesión. Necesito darme cuenta que soy una ninja en el amor. Soy tu aliada en esta guerra. Decime que sí me querés. Decilo despacio, decilo otra vez. Decímelo a mí, decíselo a él. Grítaselo al mundo que lo escuche otra vez. Sácame de acá, que no aguanto más. Parece el principio, pero va a terminar. Decime que no es el final. Decime te quiero. Te quiero de verdad. Estoy perdiendo la razón. Tantas idas, tantas vueltas.
puede ser la sombra de tu amor o será la luna nueva. Decime que sí me querés, decilo despacio, decímelo a él, decímelo a mí, decíselo a él, grításelo al mundo que lo escuche otra vez. Sácame de acá, que no aguanto más, parece el principio pero va a terminar. Decime que no es el final, decime te quiero de verdad. Decime que sí, que no aguanto más, parece el principio pero va a terminar. Decime que no es el final, decime te quiero de verdad. Te quiero en Navidad. Qué linda. Qué linda canción esta, Sofía Vítola. Muchas gracias. Bueno, Hermosa. esta canción sí la rompió en todos lados. Esta canción la rompió en todos lados. ¿Y vos suponías que iba a pasar eso o no? Esta canción me gustó mucho, como que del principio, pero los chicos como que la produjeron Juan Ingaramo y Nico Cotton. Y estábamos en el estudio y la empecé a cantar así muy bajito, ¿viste? Casi con timidez. Casi con timidez, ¿viste? Como así, como medio. Y Juan me dice, ¿y esa? Estábamos mirá. como todavía no Es que habíamos se la definido. mostraste así. No, porque uno no sabe bien cuando está haciendo. A mí me pasa por lo menos como que cuando lo estoy haciendo no me doy tanta cuenta. Tengo como algunas personas que le muestro las cosas a ver qué me dicen, ¿viste? Al respecto. Bien, y ahí ellos intuyeron que había algo. Y ahí a ellos les gustó. Estaba. Ajá. Ahí Qué lindo cuando Fue, y la verdad aparece es que sí, como que mucha gente me comenta sobre esta y todo el mundo me comenta Sí, sobre esta. pero claro. Sobre todo Toda la cuando- Argentina, Sí. Estados Unidos. Todo. Cuando los buenos productores acompañan eso que a vos se te ocurrió, que no Total. te traiciona, no es que te dicen esto pero va en otro género, sino que lo potencian. Eso siempre me 100%. obsesiona cómo lo saben, cómo respetar esa esencia de tu canción original chiquitita, pero darle Esos son algo más. los buenos productores para Claro. mí, ¿viste? Como los que como que potencian esa esencia que vos decís, como que está, pero como que potencian eso, me parece como que no te quieran llevar para totalmente otro lado. Claro. Bien, potencia lo que tenés. ¿Y te acordás el momento en que surgió la canción? ¿Cuando se te ocurrió? ¿Cuando empezaste? Perfectamente. ¿Sí? Algunas canciones que me pasa que son las que más me gustan, me salen muy rápido. Como que rápidamente estaba ahí en un momento Claro. crítico de pareja Y aparece. y apareció. Y aparece. Ok. Y aparece todo junto, la letra, la música, todo. Todo, a mí me pasa que un poco todo junto. Qué lindo eso. Sí. Qué lindo. Sí, como me gusta escribir así con la guitarra y Ah. me gusta así. ¿Y sos vaga? Si una canción te cuesta, ¿la dejás o la seguís laburando? Soy vaga, pero justo con las canciones no. Bien. Claro, con lo que te gusta no. Sos vaga. Claro, Todo lo- soy claro. Con ir a la FIP sos vaga. con esas Sí. cosas. Con ir a la FIP. A mí me con la gusta tipo BTV. la página de la FIP. Ajá, te gusta. Me divierte. Es otro título de la nota. A Sofía Vítola le gusta la página de la FIP que se cae siempre. Muy además. bueno. Uy, se colgó. Bien. ¿Y ¿Qué sabes qué? hacer? Últimamente estoy en una buena con la página de la FIP, Bien. porque no se me cae más. Como que, Ah. sé que hay algo que está Hay bien. algo, Hay hay algo, algo. hay algo. Qué Bien, bueno. tenemos problemas de Navidad en la audiencia y en el 1168-61-1043. Hola. Un problema grande de Navidad es el familiar que regala medias, porque regala medias todos los años. Existe. Pero mi pregunta es, sin el Sí. familiar, estoy atrás del árbol. Adelante. Sin el familiar que regala medias, ¿cómo tenés medias? ¿Cuándo te compras medias? Excelente, excelente Es tedioso pensamiento. abrir y que haya medias. Sí, pero sí. vos fíjate que sin ese familiar, se muere ese familiar y tenés Excelente. agujero en el dedo gordo. Excelente, excelente. Bien, Tatiana Gisela Roast armó un mundial de Navidad con las comidas. Va el primer partido. Primer partido se enfrentan Vitel Toné contra el Matambre. ¡Apa! Yo voto Matambre, ya Yo le voto digo. Vitel Toné. Sofía. Vegetariana. Ok. Segunda encuesta, pan dulce con frutas, pan dulce sin frutas. No voto directamente en este partido, no me interesa votar. ¿Jirafa? Como viene, así que digo con frutas. No le hago, digamos, no le critico. El Sofía. partido. ¿Cómo se va yo? Nada, No, nada. Nada. Tercer partido, tomate relleno versus huevo relleno. Oh, Uf. ninguno de los dos me gusta. Eh, Huevo relleno. ¿Para qué rellenar lo que ya está bien, Sí, no? sí, Es y la que aparte pregunta. que no sabés qué tiene y No. lo comés ya con idea. Sí, yo tampoco voto acá. Tampoco voto. Sofía Vítola. Tampoco voto. Y cuarto partido, garra piñada versus turrones. Oh. Difícil este. La mejor, pensá en la mejor garrapiñada, el mejor turrón, ¿eh? Voto garrapiñada, Estamos hablando entonces. en dólares. Yo voto garra piñada, Jirafa. Yo voto el mejor turrón. Me Bien. has sabido traer uno de España en las buenas épocas que se viajaba. Sí. Me trajiste un turrón inolvidable de España, Vamos Seba. todavía.
te lo mereces, jirafa. Me lo merecía, ya Sí. no. Sofía. Toda garrapiñada. Garrapiñada. Yo, ¿sabes por qué? Tal vez porque no probé ese turrón que te traje, mirá qué Sí. paradoja. Pero me parece el turrón está más a mano durante el año. Pero eso no es turrón, lo que Ya como, sé. es como un montón de melaza con 2 pedacitos de maní. Bueno. Yo te digo, el señor turrón, que es muy Ajá. difícil de comer porque es caro, Ok. es inolvidable. Por eso comí ese solo y lo recuerdo. Bien, yo voy a votar garrapiñada igual. Ya está, jirafa, ¿qué voy a hacer? Sí. Eso es por un lado. Qué hermoso. Ya están los 4 partidos, Tati. En un ratito Mirá. van a clasificar 4 semifinalistas. Y el árbol Bien. está construido. Está en pie, está en pie. Está en pie. El árbol, ahora hay que, Ay, no puedo hay que creerlo. mandarle cosas. Es hermoso. Quiero decir, además del placer de tener a Sofía Vítola hoy aquí a Potra en Vuelta y Media, nos visitan Adrián Lackerman y Martín Garabal en el día de hoy. Ah, me voy. Así que Viene Garabal. vienen en un rato. Espero que no haya control antidoping hoy porque si no va a estar difícil. Bien, Sofi Vítola, ¿seguimos o no seguimos? Re, seguimos. Más. ¿Qué? Acá preparé una Sí. canción. A ver. Porque bueno, tuve que improvisar. Sí. Y preparé esta canción de Navidad. Ajá. ¿Cómo se llama? Nunca había cantado una canción de Navidad, Claro. chicos. Santa Claus llegó a la ciudad. Sí. Vamos. ¿Claus o Klaus? Santa Claus. Santa Claus. Para mí. Adelante. Vamos a ver si sale. Con un besito para... Es de Frank Sinatra, me parece, y la canta Luis Miguel o algo así. Bien, o algo así. A él no sé si a alguien le importa. Bien. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes olvidarte de él, siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Miedo, Santa Claus. Santa Claus llegó a la ciudad. Una vez más todos, por favor. Re tóxico, Santa. Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Genia, Sofía Vítola. Navidad, llegó Navidad. Hay que llegar con el tono ahí. La alegría de este día hay que festejar. Bien, muy Qué bien, Sofía lindo. Vítola con nosotros. Si alguien nos engancha ahora, quiero decir que no es 25 de diciembre ni 24 hoy, ¿eh? El 7 de la noche íbamos a armar el árbol. Sí. Pasaron cosas, así que lo estamos armando hoy, 9 de diciembre. Muy contentos acá. Nos miramos con Nacho Sosa. Como ¿Qué? no podía ¿Apertura de ser. famosos? No, Ah. no. Y tenemos algunos datos, Sofi. Por ejemplo, Córdoba encendió el árbol de Navidad más que de Sudamérica. Grande. Sí, más alto. Cuenta con 40 tiras de LED de 100 metros, 460 globos monocromáticos Sí. y una estrella de 5 metros de ancho, jirafa. Uy, qué Esto en Córdoba. lindo. Qué lindo. Bien, se viene churros de Vitel Toné. No. No sé qué opinan. No, me muero. Sí. No, que con o sea, en vez de dulce de leche, el relleno del Vitel Tomé parece polémico, pero hay que probar. Bien, hay que probar, por supuesto. Sofi, ¿tenés fecha o ya estamos de vacaciones? Ya estamos medio de vacaciones, sí. Ok. Acabo de tocar en un par hice unas fechitas y eso, estuvo Ajá. muy lindo. Y nada, ahora de vacaciones. Y bueno, en realidad voy a estar en el Quilmes. Buenísimo. Qué bueno. ¿Cuándo es eso? No sé. Bien, pero vas a estar. Lo importante es que vas a estar. Bien. Y sí, voy a estar. Ajá. Así que bueno, también contenta con eso. Y siento que se vienen cosas lindas. También voy a grabar un disco, así que... Muy bien. Nada, Ya está armada la maqueta del disco. Mazo. Ahora tengo que Ajá. empezar a apurar un poco ahí a la producción. Bien. ¿Quién lo va a producir? La idea es que lo produzca Juan con Nico, terminar estos temas que Juan hicimos. Ingaramo y Nico Juan Cotton. Ingaramo y Nico Cotton, que terminemos estos temas que empezamos a hacer hace ya Bien. unos años y que lo convirtamos en un disco Ajá. inolvidable. ¿Y tenés banda estable cada vez que vas a tocar o vas Sí, armando sí, ahí? sí. Ok. En general toco pero si alguno no puede, por ahí de repente hay como una variación, Bien. pero
Ok, se escuchan todas las borlas, Julitita, ¿eh? Pero está todo bien, está todo bien. Son sonidos ambientes, No, digamos. obvio, Es todo forma verdad. parte. Sonidos ambientes de la Navidad. Bien. Claro. Nos vimos con Sofi en el cumpleaños de Mex Urtebrea. En realidad tuve el placer de verla yo. Qué lindo. Llegué y estaba cantando ahí con una banda que se armó espectacular. Que armó Juan. Juan Ingaramo en Mex. batería, Mex en teclados. No me acuerdo el bajo ahora. Sí, está Hernán Segret. Sí. Después está el ruso, Mateo Sujatovich. también tocando la guitarra. Nico Cotton también la batería. Nico Cotton también tocó la batería. Gran noche, gran noche. Estuvo muy, muy lindo. Bueno, tenemos un par de audios más y la escuchamos un poquito a Sofi. Hola. ¿Conflicto? Sí. No sé si es conflicto, pero yo por mí, milanesa con papa frita el 24 de la noche Uy. y listo, pero nadie me apoya. así Te amo, que- hermano. Te amo. Ay, pero ¿quién está ahí está el tono, pendiente ¿eh? del horno? Una tanda, dar vuelta, volver el horno hace calor. Pero pará. Por eso la comida fría, creo. Puede ser. Sí, puede ser que ya está resuelta. Pero, por ejemplo, en Estados Sí. Unidos, ¿hay comida fría o es comida caliente? Es raro, ¿no? Porque cuando vemos las películas americanas de Navidad, el tema comida no es central. No, lo que pasa es que se van a dormir, están en pijama, Es ven los verdad. regalos al día otro siguiente. Son raros ellos, ¿eh? Ah, Sí, nosotros Son no. raros, serán la potencia del mundo, pero son raros, dejate de joder. Es verdad, cuando hay. Y además las películas de Navidad de ellos están en quilombo siempre. claro. Están secuestrando gente o se les perdió Claro. un pibe. Nunca, Hoy- nunca la están pasando bien. Recién vi Mi Pobre Angelito, para mí Sí. El Padrino, Qué hermoso. Ajá. la 1. Sí. Se olvidan al pibe, analizarla con la vista de hoy es muy difícil, es una película para mí intocable, pero Sí. termina. No me acuerdo cómo terminaba. Bueno, el pibe, ¿sabés lo que pasa? Se queda en la uno o la casa. dos. Sí. La 1. Termina la última escena de la película del padre que dice, ¡Kevin! Como que descubre cuánto gastó en la tarjeta. Dice, gastaste $12.000 Sí. con la tarjeta de crédito. Sí. Ah, se olvidaron al pibe, no murió y gastó la tarjeta de crédito un montón. No, no es el mejor final. Bueno, pero, Pero no, bueno, no digo, le busquemos no el la mensaje podemos- moralista. Es No, una comedia. por supuesto. Es una comedia y además estamos viendo la maldad del padre. Por supuesto. Pero así terminó Macaulay Culkin Y también, así ¿no? terminó. Bien. Y Kevin McAllister es un futbolista espectacular el día de hoy. El hijo del Colorado. Claro, la película de Navidad favorita es Duro de Matar, ¿estamos de acuerdo con esto? No, Love Actually. No, bueno, puede ser, pero Duro de Matar la 1. Estamos hablando de cosas A mí Mi mayores. Pobre Angelito me gusta bastante. Ay, Bien, la 2 no. también. Ay, sí, no. Me niego a ver la 3 y la 4, que ya la vi No. que está en la plataforma, es una falta de respeto. Bien. No la vi. Falta de Ahora Tati Ross nos va a dar los resultados de cómo vienen las encuestas. Antes tenemos un par de audios más. Nacho Sosa, hola. Hola, mi problema de Navidad es armar el arbolito y quiero contratar los servicios de Sí, Julieta yo Luciana. estoy. Amo. Por favor, pasarme por DM, Sí. precio, horario Obvio. y qué contempla el servicio. Gracias. No me gustó el que Distinto. contempla el servicio, no me gustó, ¿eh? No, el servicio No me de gustó acuerdo esa al presupuesto. No me gustó esa pregunta, Jirafa. ¿Cuánto mide el árbol? El Sí, tamaño sí bien. importa. Pero, por ejemplo, tenés que armar un árbol como el que tenemos ahora. Sí. ¿Cuánto cobras? Y un Ay, número. muy difícil. Pero es un número esto, Es, Jirafa. es ¿eh? un número. Es un número. Te lo tengo que cobrar en una jornada de trabajo, me parece. Ajá, No sí, con claro. cuántas borlas, todo. Bien, Vos yo tenés quiero que- decir, le quiero decir a Nacho Sosa, a Tati, a Agus, a Guido, a Sofi también. Con Julieta nos conocemos hace 20 años. Sí. 20 años. Nunca la vi tan contenta en mi vida. Ni cuando nacieron sus hijos, Y quiero claro, decir. es verdad. Es increíble Y sí. la alegría, la concentración que Y le la pone a verdad él. que sí. Y aparte microfoneada, porque Gorriti me puso un Sí. micrófono de vincha. Es la panacea esto. ¿Querés hacerlo una vez por mes, Jirafa, o le pierde el gusto? Es que también soy turra en eso. Yo quiero el del 8 de diciembre. Claro. Es el 9, pero bueno, hoy también es un día muy feliz. Ajá, claro, porque Así se que- cumplen 3 años de tu River campeón. Claro. Estoy Bien. poniendo algunas bolitas cerquita, ¿ves? Bien, de los No colores. es que todo, pero va a haber Claro. un guiño acá 9 de diciembre hay una Bien. rojez y blanquez. Perfecto. Tenemos un audio más porque hay conflictos de Navidad. La gente nos comparte sus conflictos de Navidad en el 1168-61143. Nacho Sosa, hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Acá. Agustín de acá del Sí Campeador. Sí. Algo que me molesta de Navidad, que me molesta, Dale. es que todos estén tan bien vestidos Ah, y uno tener que, para estar más o menos acorde, sí. tener que bañarse y tener que afeitarse. Claro, bueno. No. Es el aseo mínimo. Bañarse es obligatorio, afeitarse Y dale. no, pero bañate. Ah, bañarse, sí, por Bañarse favor, sí, porque mínimo. hay abrazos, las 12 de la Básico. noche, qué sé yo. Y después la vestimenta debería ser algo libre, ¿no? Eso de tener que estar bien vestido. Ah, sí. Hace calor, Sí. ¿cuántos jotas? No, hay Para mí familias hay que que ponerse dicen... un traje de baño, o si tenés una pileta a mano, por Claro. las dudas, Claro. hace mucho calor, terminamos Sí. todos en la pile. Pero claro, camisa, no sé. O vamos Bajo todos la de rojo. manguera. Vamos todos de rojo. O vamos todos de blanco en Año Nuevo.
No, no me pongas un laburo. Mucho, ¿no? Y además, si tenés pibes, lo tenés que vestir a los pibes también, es un montón. No duran con la misma ropa los pibes. A los 5 minutos ya están todos sucios, claro. Claro. Es eso. Bien, y acá, parece una boludez lo que voy a decir, lo es. Nos dedicamos a eso, ¿eh? Hay que tratar de pensar en pasarla bien. Claro. No en con 100%. quién la paso, qué vamos a hacer, qué nos ponemos, qué comemos. ¿Qué comemos? Sí, es parte ya cuando te haces grande de Entiendo. pasarla bien, es qué comemos. Entiendo, pero tratar de pasarla bien, incluso con la comida, no quedar bien con la comida, que hay que comer esto porque hay que comer esto. No, es muy exigente la Es muy Navidad, exigente. como que Claro. tiene algo tipo del regalo para todos los... Como tiene el regalo para todos, que la vestimenta, que bañarse, que Es un el montón. arbolito, que... ¿Y no puede haber Amigo Invisible, por ejemplo? Yo planteé a Mike que hagan con sus Sí. hermanas Amigo Invisible, Ajá, pero no. Ahí, viste, la gente, la tradición es la tradición. claro. ¿Son muchos los amigorena? Son, no tantos, pero son. Bien, pero sabés que tenés un laburito ahí. Tenés Sí, unos yo regalos. le digo, que yo no hago regalos. Claro, los hace Mike, por supuesto. Bueno, un audio más y cerramos con Sofi. Hola. Buenas. Sí. Mi problema de Navidad es que todos los años con mi familia jugamos al Papá Noel Invisible. Yo nunca sé qué regalarle a nadie al que me toca. Claro. Y este año me tocó a mi primo, que no lo veo hace años, es fanático de los Andes, y quería saber si me daban algún consejo de qué regalarle. Bien. Y bueno, nada, los escucho siempre en el laburo y me encanta el programa, amo a Jirafa. Bien, Gracias. Jirafa. Bueno, fanático de los Andes, regálale una camiseta de los Andes, ¿por qué no? ¿Cómo le dicen a los Andes, Jirafa? El globito. No, ese es Huracán. Ah. Creo que nunca te lo enseñé. Me parece que no. 1000 rayitas. ¡Ay, qué ternura! ¿En ¿Viste? serio? Sí, porque la camiseta de los Andes Me tiene encanta. un montón de rayitas. ¿Sabía Felipe esto? Entonces le dicen 1000 rayitas. Me encanta. ¿Tenés tijera, Guidi? Sí, bien, así la bola que me da Julieta. Bien. Ya lo prendió. Sí, ya está, no se lo olvida más. Bueno, Sofía Vito, La Potra, la podés ver, la podés escuchar en Spotify. Sí, en todas las plataformas En todas las plataformas. digitales. Ahí está. En mi Instagram, @Sofita. Ok, ¿y algo más? Y no, creo Bien. que eso. Ok. ¿Con qué cerramos, En Sofi? YouTube hay muchos videos, clips muy Ok. espectaculares. Muy bien. Y voy a cerrar con una canción que se llama Por Vos, que Martín Garabal justamente hizo el videoclip, así que Mirá, hoy se lo vamos a se decir. la dedico a él. Vamos. Por vos, Sofía Vito, La Potra, en Vuelta y Media. Es acá donde me quedé. Es verdad que te extrañé. Es acá donde desperté. Es verdad que te soñé. Deberías vos saber que no me vas a volver a ver. Creo que me equivoqué cuando lo dejé a él por vos, que nunca entendiste, que nunca te abriste, que nunca me viste llorar por vos, que eso es fantasía, que eso es mentira, que nunca estuviste acá por mí. Es allá donde me quedé. Parece que lo sabes. Es allá donde te soñé. Sí, pero ahora desperté. Debería yo saber que no te voy a volver a ver. Creo que me equivoqué cuando lo dejé a él por vos, que nunca entendiste, que nunca te abriste, que nunca me viste llorar por vos, que eso es de mentira, que eso es fantasía, que nunca estuviste acá por mí. Sabe que te quise, pero más me quise y no te guardo
Gracias, Sofi. Muchas gracias a ustedes. Pasó Sofía Vítola aquí por Vuelta y Media. Saludos a Mike, a Miel y gracias. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Se quieren copar con la parte de atrás. Siempre nos olvidamos del árbol, de la parte de atrás. Ahora justo tengo que ir a hacer un trámite, Rafa, y vengo. Dale, te espero, ¿eh? Sí, en Cabildo y Juramento, como canta Mateo. Pero tenés que hacer... Sí, ya. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y Media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y Media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y Media. 5 de la tarde, 54 minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Fábregas de vacaciones, armando el arbolito. Mi amiga Julieta, Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez le dijeron: ay, no me cuidas el lugar en la cola que voy un segundo a buscar algo más en el supermercado, y sentía Gracias por vértigo. dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 8 somos Vuelta y Media aquí en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo. Te decimos buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenidos! Vuelta y Media cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y Media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y Media ya comenzó. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. en el formato que quieras. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. La cosecha de nuestras manzanas sucede solo una vez al año, en el Alto Valle de Río Negro. Pero nuestra sidra está hecha para disfrutarla todo el año y en todos lados. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Y como siempre, la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí Colonia Express. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 del 21 hasta el 30 del 12 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfrutá el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Urbana Play anuncia. Vuelve Coldplay. Argentina 2022. Y Urbana Play Live te transporta a su última visita. Especial Coldplay, A Head Full of Dreams, live en Buenos Aires. Revivimos su show en la ciudad de La Plata. Urbana Play Live. Hoy, a las 21. Te guía Evelyn Boto. Nos preparamos para volver.
Coldplay, Argentina 2022. Music of the Spheres World Tour. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Juan el plomero está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. En minutos, Kiyoshi te acerca. Quisiera estar en tus zapatillas. Si activas, seguro vivís algo increíble para contar. Kiyoshi, innova con tu calzado. Enseguida, en Vuelta y Media. ¿A qué te suena si escuchás? Para, no me digas que volvieron los nuggets a día. Sí, escuchaste bien. Volvieron los nuggets más ricos del mundo. Imposible no caer en la tentación. Volvieron los nuggets a día. Vuelve a probarlos. ¿Te suena rico? Te suena Sadía. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Nos escuchás. En todo el mundo, a través de urbanaplayfm.com. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Sí, lo logramos. Atravesamos casi todo el año juntos. ¡Felicitaciones! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Nada. Todo comienza de nuevo. Vuelta y Media en el aire. A su lado. ¿Cómo lo llevo yo? Voy a dejarlo todo. Hola. Cabañas Amuchaste, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me voy a ver Te quería hacer una porque consulta. los jugadores me van a demostrar. Estás en la cancha. Sale nada. Bueno. Salir campeón. Genial. Que lo llevan adentro. Bueno. ¿Cómo lo llevo yo? Te Dale, cuento. homosexual, Te cuento dale. por qué te llamo. Sí, perdóname. ¿Sos Amuchaste? Estaba cantando canciones de cancha y No, me... sí, pensé que era el himno. Escuchame. Qué graciosa. Te Me digo gusta. por qué te llamo. Decime. Hice una reserva. Sí. Todo ok. Bien. Me dijeron te va a llegar el mail de confirmación. ¿No te llegó? No, me llegó. Che, me llegó. acá hay una clienta No, que me no le llegó. llegó el mail. Escuchá. ¿Qué mierda están No, haciendo? escuchá, ¿Qué Muchaste. mierda están haciendo? No, escuchá, Muchaste, tranquilo. Sí. Me llegó, lo que pasa es que llegó. Ah, pará, perdón, le llegó, le llegó. Me llegó con un error. Perdón el insulto, le llegó. Bueno, me Sí. llegó con un error. Le llegó con un error. Bueno, ¿Qué mierda están haciendo, Pará, chicos? pero los días están bien. Los días están bien. ¿Cómo los días están bien? Los días están bien calculados. Está corrido todo. Perdón, me equivoqué, perdón. Un día solo está movido, digamos. O sea, yo saqué. ¿Movieron un día? No. ¿Qué mierda están haciendo, chicos? Escuchá, Muchaste. ¿Son boludos? ¿Pero por qué no escuchás y después o retás o felicitás? Perdón, voy a terminar de escuchar, perdón. Yo saqué del 29 al 4 Sí. y me llegó confirmación del 28 al 3. Son boludos. Bueno. Sacó del 29 al... Deja. Yo me hago cargo, como todo, en estas cabañas del orto, Bueno. que se están viniendo abajo. No, bueno. Prometemos servicio que después no damos. ¿Cómo que prometen servicio que después no dan? Olvídate. ¿Vos de cuándo sacaste? Yo saqué del 29 al 4 y me llega, buenísimo, no sé qué, el mail, acá su estadía, ¿verdad? 28 al 3. ¿Tu nombre? Elsa Sí. Mármol. Elsa Mármol. Ahí te lo cambio, para un poquito. Te pido 1000 disculpas. No, está bien. Con Vas que a- me lo cambies me lo Vas a tener 2 cenas gratis cuando vengas a las cabañas. Muy bueno, gracias. Te mereces eso y mucho más. Bueno, te agradezco muchísimo Ahí te lo cambié. la tiene que- deferencia. Te tiene que estar llegando el mail. ¿Te llegó? No, todavía no. ¿Te llegó? Bueno, debe estar viajando. ¿Te llegó? Ay, para que no había tocado enviar. Ah. Send. Debe ser eso. Ahí va. Ahí llegó. A ver, para que bueno, lo abro. Fíjate que Para. esté todo bien por las dudas.
No, está mal, está puesto otra vez lo mismo. ¿Qué están haciendo? No, dice del 29 al 5. ¿Y vos cuándo querés ir? Del 29 al 4. Ay, no. No, me mato. Yo no tengo problema que quede así. El tema es que lo tengan bien notado ustedes. No, claro. Porque yo no tengo problema. Después no estás vos pará, en el check-in. ¿Vos para cuándo lo querés? Yo quiero el 29 al 4. Para que ya te lo cambio. Elsa Mármol, 29. 29 al 5, me dijiste. Al 4. Ay, ya te lo mandé 5, la puta madre. No importa, lo elimino. Pará, para que lo cambiemos así nos quedamos tranquilos los dos. Por favor. ¿Te quedas tranquilo vos? Me quedo tranquilo yo. Me quedo tranquila y yo. San se acabó. Sí, me quedo en línea. Ah, sos mujer. Perdón, no te estoy viendo el teléfono. Sí, soy mujer. ¿No sabía? Igual no pasa nada. No sabía. Puedo ser mujer, puedo ser lo que sea. Me lo que calienta me un poco autoperciba. eso. Me calienta un poco eso. Pará, ¿vos de cuándo querés venir? ¿Me estás hablando en serio? Sí. Del 29 al 4. 20. Listo, ahí te lo mandé. ¡Ay, al 4! Puse al 3, la puta madre. Estoy hecho un boludo. Pará que te lo cambio. Pará. No, porque si es una joda, me ¿Cómo muero de el risa. tiempo vale guita, no es una pero joda. por eso yo estoy llamando en larga distancia este llamado. ¿Por qué? ¿Dónde estás vos? No, ¿dónde estás vos? Si la cabaña queda en la concha de la lora. ¿Y cómo sabes que estoy en las cabañas? Tal vez te atendí en otro lado. ¿Dónde estás? En las cabañas. Ay, bueno, por eso te digo, larga distancia. 29 al 4, ahí te lo mandé. Listo. Ay, pero te puse de febrero. Bueno, y febrero no tiene 29 este año. ¿Por qué no me das con un superior? No tengo un superior. Es rarísimo. ¿Vos sos lo más alto que hay ahí? Imagínate el resto. No lo puedo creer. ¿Cómo elegiste estas cabañas para venir de vacaciones? No puedo entender. ¿Me pueden reembolsar el depósito? No tenemos bolsa, no usamos más bolsa. Por la ecología. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Some say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. 6 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Estamos escuchando a Tom Petty en este momento en vuelta y media. Cada vez falta menos para Navidad. Julieta Luciana está armando el árbol aquí a mi izquierda. La Sí. pueden ver
compenetradísima, emocionada, conmovida. Sí, La todo pueden ver eso. en YouTube, en nuestro canal de Twitch, en Caseta O, o la pueden escuchar con ayuda de la producción, por supuesto. Sí. Armaron este árbol hermoso, hermoso. Y queda un trecho, ¿eh? Ahora estoy agregando unos adornos de una oyente que se llama Ana Paula Seara. Sí. Hizo estos adornos bordados con sus manitas y los mandó, así que van a estar adelante de todo de nuestro árbol. Espectacular. La audiencia también presente en el armado del árbol de Urbana Play. Muy bien, cada vez falta menos para Navidad y Tienda Mía tiene un poema para vos, ¿sí? Un poema. Comprar los regalos de Navidad es todo un desafío, pero con Tienda Mía podés comprar tranquilo. Tu regalo llega a tiempo desde Estados Unidos y en pocos días gratis tu envío. Gracias Tienda Mía por traernos tanta variedad de productos para que hijos, padres y abuelos de cualquier edad vivan y disfruten de este año con una hermosa Navidad. Por pocos días tienen envíos express gratis a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que tus regalos lleguen a tiempo. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Tatiana Gisela Rose, se abrió el Mundial de Comidas de Navidad. Tati, ¿qué resultados arrojaron los primeros partidos? Ya terminaron los primeros partidos. El primer partido salió ganando claramente el Vitel Toné con un 59%, dejando Matambre con un 41% de los votos. Sí. Y Vitel Toné en la semifinal se va a presentar con huevo relleno, ¡Pa! que ganó con un 53%. ¿Escuchá? Sí. No, no jode para nada, Juli, el ruido. Tomate quedó con un 47%. Ese estuvo bastante peleado. Muy peleado. Y la segunda semifinal se van a enfrentar el pan dulce sin frutas, Sí. que le ganó el con frutas con un 63%. Goleada. Va a enfrentarse con la garrapiñada, que ganó con un Vamos. 67% de los votos, contra Turrón, que obtuvo un 33%. Así que las Bien, semifinales repasemos y votamos. Adelante, Tati. quedan Vitel Toné versus huevo relleno. Votá, Tati. Vitel Toné, sin duda alguna. Jirafa. Vitel Toné sin igual a duda, pero no cualquier Vitel Toné, el de Betty. Bueno, a mí me gusta más el huevo, pero relleno no tiene sentido, así que voy a votar por Vitel Toné. Y la segunda semifinal va a quedar el pan dulce sin frutas con Sí. la garrapiñada. Yo voto pan dulce sin frutas. Yo voto garrapiñada, Jirafa vota pan dulce. Yo voto pan dulce por la tradición. Si es feo, lo como igual. Bien, ahí En un está. rato vemos quién llega a la final. Pero no hace falta sufrir, Julietita. Un poquito es lindo. Un poquito, está muy bien. Derecho en zapatillas, buenas tardes, buenas noches. No te escucho, Derecho. Para un poquito, habla más fuerte. A ver, cambiate de micrófono. Ahí está, se cambia de micrófono. Derecho en zapatillas. Un abogado. ¿Tienen mucho laburo los abogados en Navidad? Es la pregunta. Hay casos de Navidad, hay casos de Año Nuevo. Querido Derecho. Ahora sí. Ahí te escucho. Ahí vamos. Bueno, hoy armé algo acerca de la publicidad. No, pero te decía, ¿hay problemas de Navidad en la ley? ¿Hay algún quilombo puede despertar que llegue a la justicia o no? Libertad religiosa, cada uno festeja según sus creencias. Está la feria. Está la feria en enero. Ah, claro. Está la feria en enero, pero en algunos organismos igual se trabaja, digamos. O sea, por ejemplo, fiscalías siguen andando. Bien. Digamos, o sea, no se frena por el ciclo nuevo, año nuevo, o sea, no, se sigue funcionando. Derecho, Sí. un niño tiene, ponele, un papá católico y una mamá de otra religión. La mamá no quiere que festeje Navidad y el papá sí. Qué rompehuevo. Y el papá dice, bueno, yo quiero que sí, la mamá dice que no. Bueno, ¿pueden ir a la justicia a resolverlo ahí o no? Son temas delicados. Siempre ahí prima el interés del menor y la libertad de Está bien, el menor elegir. tiene 5 años. No, por eso, si no hay acuerdo en los padres, Eva, en la educación, Sí. por ejemplo, que ha pasado, que Ajá. algunos querían mandarlo a escuela A, el otro a escuela B, y en esos casos decide un juez o jueza, básicamente. Qué raro eso, ¿no? Es que, en realidad, hay un principio de autonomía progresiva. A medida que el niño o niña crece, va Sí. tomando sus decisiones. Claro. Incluso sobre su propio cuerpo, autonomía y salud. Juli. A partir de los 16 años se podrían eventualmente ver tatuajes. Para algunos es un 16 acto años. médico, sí. O sea, a ver, 18 seguro, obvio, mayoría Bien. de edad. Antes era 21, ¿te acordás, Eva? Sí, señor. La mayoría de edad. Claro. Y ahora, bueno, cada vez 16 ya votamos. A los 18 ya tenemos ya todos los derechos. Para casarse, después podés casarte antes, pero tenés que tener la autorización de los padres o la venia. Y si ¿Ahora no, te podés también hay- casar a partir de los 18? Ahora te puedes casar a partir de los 18 y si no, antes también con Tati. la venia, con un. No se llama venia, se llama como una autorización y si no, la suplanta el juez y demás. Bien. Pero tenés que Antes repasar era cómo muy se hace. común, porque la gente se casaba tempranamente. Antes era, Ah, bueno, los abuelos, general nuestros, se banda. casaban tipo a los 20. Sí, claro. Por ahí. O sea. Y nuestros hoy hablé padres también, ¿eh? Claro, hoy alguna amiga se casó a los 22, 24, algo Bueno, así era. el sueño de Tati. Sí. Ahí está.
Bueno, Muy te bien. decía, hoy A ver. preparé algo que me interesa un montón, que me preguntan mucho, te diría que es casi de las cosas que más me preguntan, Sí. y tiene que ver con la publicidad, A ver. con lo que publicamos, con lo que vendemos, con lo que promocionamos. Y te voy a adelantar la conclusión, que A ver. me encanta para aquellos que tengan local o servicio o presten un local. Te voy a decir la conclusión. Mira, te lo digo en una frase que la escribí. Dice, lo legal es irrelevante. Es irrelevante, no importa lo legal en esto. Lo que más importa es que la publicidad sea honesta para generar un vínculo fuerte y de largo plazo con la audiencia. Excelente. ¿Por qué digo esto? Porque una multa de publicidad engañosa o alguna sanción por no respetar la publicidad, en la práctica va a ser, qué sé yo, para la empresa, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos. No es nada. Una sanción también la publican, todo lo demás es un quilombo, pero eso no es nada en comparación con el retroceso que implica en reputación para Claro. una empresa o para un comercio. Y esto me parece que corre en todos los órdenes de la vida, ¿no? Que si vos y yo firmamos un contrato de alquiler, ponele. Sí. Y a ver, no sé, yo soy tu inquilino y el contrato decía que hasta el 30 yo me tenía que ir. Claro. Y te llamo un día y te digo, che, me tengo que quedar 2 días más, por tal razón. Vos Claro. decís, pero el contrato dice 30, pero nosotros tenemos otra relación. Acá hay que hacerle caso al contrato, pero si vos me podés dar el departamento 2 días más y no me los das por lo que dice el contrato, ¿Te divierte? ahí se te escucha, Jirafo, ¿eh? Perdón. Hay algo que se rompe en nuestra relación. Sí, hay ¿no? un Más principio allá de buena fe, de hecho, Claro. que protege la confianza, Claro. Seba. Y de hecho, en la antigüedad, cuando no había tanto escrito, o sea, y conseguir un papel por ahí era ni siquiera un papiro, Claro. no existía, la palabra era todo. Ajá. Y de hecho lo sigue siendo. El derecho, cuando vos escribís algo en un papel, en realidad lo que estás haciendo es plasmar la palabra. Y lo que Sí. se protege es la confianza, salvo que las circunstancias cambien de modo tal que haga que revisemos. Por ejemplo, hoy leía una sentencia que cambió las cuotas de un plan de ahorro, porque decía, cambió mucho la situación económica, representa más de la mitad del sueldo de los ingresos de esta persona y Claro. bueno, reduzcamos. Entonces te decía que lo importante no es en este caso lo legal, o lo legal es un marco mínimo ético en realidad para partir del cual generar esas relaciones con la comunidad que es la audiencia, los clientes. Y acá entra a jugar algo que en Argentina a veces perdemos, la dimensión por el día a día, y es el corto versus largo plazo. En el Ok. corto plazo vos tenés ventas, publicás la hamburguesa, la foto espectacular, una chica que es... Pero perdón, sí. derecho, el caso de la hamburguesa me parece es el más concreto, el más conocido y en el que todos ya aceptamos que la foto no es la realidad. Como que ya lo sabemos. Claro, de hecho tuvieron que explicarlo, pero mira, hablaba con una chica que hace contenido de comida. Entonces Sí. va y recorre y demás. Y me decía que a veces un local, amiga mía, un local le decía, le sirve algo en una bandeja espectacular o como que le infla el plato, ¿viste? Como para que lo muestre. Y no, hay que mostrarle en realidad lo real. Ella misma Claro. como que trataba de educar, entre comillas, y explicar eso. Entiendo. Para que el comerciante sepa que en realidad la expectativa iba a estar bien. De hecho, es como, hay una tendencia como en Instagram, ¿no? O en las redes en general a inflar un poco Claro. todo. De Y hecho, ahí me parece, que- creo, estoy casi seguro que una marca hacía el chiste con eso, que decía, nuestra hamburguesa es como la de la foto. Me Nuestra parece. hamburguesa. Claro. Claro, no te decía engañamos. en realidad, exacto, me acuerdo ese video y demás. Y te digo, y busqué, identifiqué algunos casos, por ejemplo, de promociones o de precios que me parecen importantes. Mira, te digo, el primero, publicamos precios, ponemos liquidación. Entonces te aparece, esta tele estaba a $200.000, ahora está solamente por 80.000. ¿Y qué nos Y quiere eso es decir engañoso. Porque en realidad inflan el precio para después Bajarlo. simular lo que Claro. en realidad estás haciendo comprando una oferta espectacular. Lo vemos en locales de barrio a veces, que tachan el precio anterior, y está el De hecho, actual. y tenemos normativa, porque acá viste que es todo como el juego del gato y el ratón. Tenemos normativa que previene y combate eso. Y sin embargo no le dan pelota. Lo mismo que locales que dicen, con por ejemplo liquidación, ¿no? Que dicen últimos días. Está prohibido poner eso, si no ¿Ah, es sí? real. Sí. O está prohibido poner, claro, Julieta pregunta, aunque sean los últimos días de verdad. aunque sean los últimos días de verdad, no, ahí sí es real, Juli. Ahí está perfecto. Bien. Ah, pero vos son tus últimos días y al final vino un primo tuyo y dice, no Te cierres rescata. el local, escúchame, yo te ayudo, déjalo abierto. Totalmente. Ahí, bueno, ya no es mala fe, por ende no hay dolo y por ende es legal. Bien. Después, otro caso, por ejemplo, aparte del precio inflado, la vidriera en preparación. Vos tenés que por ley publicar los precios. Todo cartelito de toda vidriera, lo que sea, un zapato, una zapatilla, un reloj, tiene que tener el precio publicado. No lo hacen, ponen vidriera en preparación. Tuvo que venir una ley y te dijo, la vidriera en preparación no es legal. Ok. O sea, si otra más, cuotas sin interés. A mí me gusta Ajá. por ejemplo. Julieta, se te escucha. ¿Sí? Cuotas sin interés, como por ejemplo te ponen 100.000 pesos en 18 cuotas sin interés. Mentira, tiene implícito un interés. Si ¿Por vos qué? lo pagás, claro, lo que te doy como consejo, Seba, si vos querés comprar, por ejemplo, una tele que sale 60.000 pesos, que te dice sin interés, busca la misma tele en un pago. Y te va a aparecer
un 20% más barato, como mínimo. Ah, ok. O sea, compará. Entiendo. Esa es un poco la herramienta que quiero dar. Y al comerciante No hay que PCR. diga... Pero perdón, Laico. pero a veces no pasa eso. A veces te dicen... Hay PCR. Se te escucha, Jirafa, te dicen PCR viviente. 60.000 pesos, te dicen, y 60.000 pesos en cuotas también. Es el mismo precio. O Claro, decís que en esos casos está bien, pero de ahí el Ok. comercio está absorbiendo las cuotas. O el banco, depende. Alguien lo paga, se va eso. alguien lo paga. Exactamente. Ahí surgió el lío de los viajes al exterior, justamente. por ese Exacto, tema. porque en realidad están subsidiando el Claro. interés y entonces dijeron, bueno, que esta plata no vaya para afuera, por lo menos que se quede acá. Bien. Es un tema de política económica. Bueno, promociones también. Cuando es una promoción, una empresa que ofrecía tapitas de yogur y canjeable por otros productos. Un abogado, pobre, tocó al cliente un abogado, Sí, compra, Lo peor que te podía pasar. promoción no valía para abogados, Córdoba de Mendoza. Sí. Compra la tapita y le va a canjear. No la puede canjear, llama al 0800, llama a un escribano o escribana, no me acuerdo, para que constate con un acto. Todo se recalentó el tipo. Hizo una demanda y no tiene que indemnizar al final porque no cumplieron esa promoción con más de 1 millón de pesos. O sea, lo que quiero decir con esto es que la empresa tiene que tener mecanismos de participación, primero, sin obligación de compra. Y segundo, que lo que dice lo haga. Eso dice siempre, sin obligación de compra. Sí. Es complejo a veces participar sin obligación de compra. Claro, tenés que llevar un dibujo hecho a mano a las 3 de la mañana a piso 40 y algo. Ah, no, yo pensé que se refería a otra cosa, que una gaseosa te dice sin obligación de compra, supone que te la compra un amigo y te regala la tapita a vos, por ejemplo. Ah, no, eso en realidad puede tener una promoción, Seba, eso sí, aparte lo puede hacer, Sí. obvio, pero lo que dice eso, la ley lo que te pide es que cuando hagas una promoción, vos, por ejemplo, decís, invitamos a un oyente de vuelta y media a venir a la radio y le pagamos todos los gastos. Está bárbaro, perfecto, pero no puede implicar participar en ese sorteo que compren algo nuestro. Ok, O sea, que tiene que ser también libre para que no compra nada. bien. Eso es fundamental. Y lo otro que también quería decir era el tema de la letra chica. ¿Por qué a veces excluyen Córdoba y Mendoza? Más ¿Por allá que qué? sea en otro país. Este es el dato que todo el mundo está esperando. Excepto Córdoba y Mendoza. Pueden llamarlo excepto Córdoba y Mendoza. Ingresos brutos, señoras y señores, en realidad es un tema impositivo y no evidenciar, no manifestar actividad económica en esas jurisdicciones. Ah, Entonces, para evitar retenciones y percepciones, que son el fantasma de muchas empresas, dicen, bueno, en Córdoba y Mendoza no operamos. Ah. O no operamos nosotros directamente, por Ok. ahí opera franquicia y demás. Es legal ahora meter un link web, que antes no se podía, entonces decían todo el largo del locutor, Ok. bueno, todo eso. Y algo que también quería hablar es si la publicidad está experimentando o no, en estos tiempos modernos, lo que se llama, o yo le puse, el fin de la metáfora. Entonces, por ejemplo, había una bebida energizante que había puesto si te da alas y Claro. alguien lo demandó por publicidad engañosa porque no volabas y al final tuvieron que indemnizarlo. Mirá. bueno, pero eso es jodido también. Eso es jodido, ¿no? Yo pienso que sí. Claro. Yo pienso que ya se va como una vuelta más. Pero lo que derecho- sí seguro es que tiene que tener las cualidades correctas. Bien, ¿y qué pasa en la tele que hoy ves tele abierta y la mayoría de las publicidades son medicamentos? Bueno, con los medicamentos hay un régimen especial como de alimentos, de publicidad. Alimentos, por ejemplo, ahora tiene el etiquetado frontal que no se puede promocionar con personajes infantiles para chicos y chicas. Y para remedios, en realidad lo que es importante saber es que todo remedio es clave decir que ayuda. Consulte a su médico. Aparte, Juli, muy bien. La ideal es que no consumas de venta, digamos, en forma indiscriminada, que consultes a tu médico y aparte ayuda o contribuye. Pero viste esos que te dicen adelgace ya en 2 días, te tomás la pastilla y tenés resultados mágicos, entre comillas. Sí. O sea, o algunos lo sugieren o lo inducen. Ajá. Bueno, eso no es legal. Ok, O sea, vos lo que tienen que decir es el mecanismo científico por el cual actúan. bien. Había una marca de dentífricos, de hecho, que decía que era la más recomendada y qué sé yo, y después la multaron porque no presentó evidencia científica. También es importante eso, ser correctos. Es Derecho en Zapatillas, señoras y señores, en Vuelta y Media a las 6 de la tarde con 21 minutos en la República Argentina. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una
condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentarlo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado. Si tu perfume es dueño de mi dolor. Aquí estamos con Banda Los Chinos a las 6 de la tarde con 25 minutos en la República Argentina. Vámonos de viaje. En un ratito, aquí en Vuelta y Media, nos visitan Martín Garabal y Adrián Lackerman, comediantes, artistas, gente copada, que vienen a presentar su podcast y hablar de la vida en general. En un rato también vamos a jugar a Quisiera estar en tus zapatillas, gracias a nuestros amigos de Kiyoshi. Te preguntamos, ¿en qué momento de la vida quisimos estar en tus zapatillas? ¿Conociste a quién? ¿Viste a quién? ¿Fuiste a qué país? ¿Fuiste a qué ciudad? ¿Estuviste en un hecho histórico? ¿Te pasó algo espectacular como que lavaste un pantalón viejo y había 1.000 pesos? Lindo, ¿no? eso. Quisiera estar en tus zapatillas. En un ratito, aquí en Vuelta y Media, Julita Luciana. Contanos hasta ahora qué es lo que hiciste. Sí. Hasta ahora, con ayuda de la producción, abrimos todas las cajas, armamos el árbol, que venía en muchas piezas, así que había que ponerle bastante atención. Y estamos llenándolo de color. No es lo mismo que esté... No puedes poner todas bolas del mismo color, o sea, tiene que estar armónico, digamos. Ajá. Y bueno, hay unos renos, hay unas figuras y estamos tratando de copar todo el estudio. Estoy viendo en el monitor cómo se ve. Pueden entrar a YouTube, pueden ir a Twitch, a Canal KZO, para ver cómo está quedando. Lo último que vamos a poner va a ser la estrella y esa Ajá. la tenemos que poner todos juntos. Bueno, Todos juntos. yo no sé si llego ahí arriba. No. Ah, ya sé que no sillita. llego. No es que no. Pero bueno, lo último que se pone es la estrella. Todo estoy diciendo mis reglas, no es que hay una manera, ¿eh? Y bueno, pero acá la capa sos Sí, vos. pero es lindo. La que sabe sos vos. La verdad que sí. Con el de tu casa, ¿quedaste conforme? Muy conforme. Ajá. Muy conforme, porque primero, como te contaba ayer, sacamos todas las cosas para que los chicos se vinculen ahí con los objetos. Se vinculen. Estuviste mucho con Carolina Con Dweck. Caro Dweck. Sí. Entonces que elijan, que toquen todas las borlitas, que parecen juguetitos. Bien. Muchos. Y después sí, el armado paulatino, más o menos en 2 horas y media, 3. Muy bien. Porque es lo que más me gusta. Pa. Entonces, no es que quiero que se termine, no es que uno Claro. toda la hora de terminarlo. Más despacio. Me gusta el durante. Bien. Y de acá al 24, Sí. en tu casa por lo menos, Sí. ¿se agregan cosas? Si algo no te gusta, ¿lo sacás o es intocable? No, yo por ejemplo me siento en el sillón Ajá. y veo que hay alguno que necesita ser movido, me paro, lo arreglo y vuelvo al sillón para ver Bien. si esa imagen que me está devolviendo es la que estaba esperando, No, claro, por ejemplo. claro. Entiendo. Así que sí, la verdad que se puede decir que lo disfruto, ¿no? La pasión de Julieta y el árbol de Navidad. ¿Qué va a ser? 6:30, esto empezamos 5:15, más o menos. Sí. Empezaste en realidad. Bastante rápido, ¿no? Es un parate que hacemos ahora, tomamos un poquito de agua y seguimos. Porque ¿Qué le falta a este arbolito, jirafa? le está faltando primero completar la parte de atrás porque es algo muy triste cuando en la televisión sobre todo, Pero acá no se va a ver nunca la parte de atrás. pero yo sé que está Claro. vacía del otro lado, no me Más lo fuerte permite. que vos. Así Sí. que quiero completarlo para que de cualquier modo esté el árbol completo. Si mañana Bien. se te ocurre girarlo, esté presentable de atrás también. Ok. Después de eso viene el momento de la guirnalda, Ajá. de enrollar algunas Claro. guirnaldas perpendicular. Hay guirnaldas, ya las viste. Ya hay, Ah, por supuesto, y hay luces. Sí. Bien. Tenemos un toma detrás del árbol, así que poner las luces. Cerca de las 8 de la noche vamos a estar Bien. prendiendo. Si bien todavía es de día, vamos a estar prendiendo. Después todo lo que sobre vamos a decorar la terraza también. Ajá. Hoy nos vamos 1:10, 1:15. Bien. Yo justo tengo que ir a un lado y después vuelvo. Ok, pero ¿Está bien? te esperamos, ningún problema. Bien, ya están Garabal, Martín y Lackerman Adrián con nosotros. Sí. Sorprendidísimos por Claro. este árbol gigante. ¿Cómo no? Garabal tiene cara de cura, ¿eh? Podría haber sido cura, Garabal. Tiene cara de cura. Lackerman no tanto. Muy bien. Lackerman no podría con ese apellido. Pero no tiene cara, por ejemplo, de instalarte el aire acondicionado. Lackerman tiene cara de amigo de la primaria, ¿eh? Que te lo volvés a encontrar. Y decís, mira Adrián. Sí. Mirá, qué bien le fue. Sí, Qué bien sí, le sí. fue. Bien, Tatiana Gisela Rhodes, ¿cómo sigue el Mundial de Comidas de Navidad? Bueno, chicos, terminaron las semifinales. Obviamente pasó a la final el Vitel Toné. Muy bien. Con un Ajá. 77%, que se Oh. había enfrentado con el huevo relleno, quedó muy atrás con Claro. un 23%. Y
la final pasó la garrapiñada con un 63%, dejando al pan dulce sin frutas con un 37%. Así que se enfrentan Vitel Toné y garrapiñada en la final. Sí, una lucha muy desigual porque son dos comidas muy distintas, ¿no? Está bien, pero los Muy fanáticos distintas. de los dulces te van a Claro. decir... Hay dulce y hay salado. Claro. Sí. Está bien. Claro, lo que pasa, me imagino una mesa de Navidad sin garrapiñada, no sin Vitel Toné. Pero yo voy a votar garrapiñada por caprichoso, por cabeza dura. nada Yo más. te diría que al revés, me la imagino más con garrapiñada de cualquier clase, más que el Vitel Bien. Toné que divide aguas, ¿eh? Pero nadie dice trae garrapiñada, te dicen trae que haya Vitel Toné. Me parece. Sí, Bueno, no pero sé. es más accesible la garrapiñada. Eso es verdad también. Bien. ¿Qué vota, Jirafa? Yo voy a votar Vitel Toné de Bien. Betty, con pepinitos arriba. Qué grande Betty. Pepinitos de picle. Me escribió el otro día Betty. Muy bien. Tatiana Gisela. Yo voy a votar Vitel Toné, el de mi madre, que lo hace todo el año ella. Muy bien, Gisela. Así que un aplauso para ella que lo hace todo el año. Muy bien. Un beso para ella. Enorme. Que te robó al tigre, ¿no? Pero la querés igual. Sí. La quiero 6:30 de la tarde en la República Argentina. Somos vuelta y media en Urbana Play. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, when I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, when I met you in the summer. Del país, mira en vivo el contenido exclusivo de las 3 jornadas 10, 11 y 12 de diciembre por el canal 601. Flow es para vos. Trabajamos con distanciamientos y todos los protocolos y además estamos protegidos y cuidados por el grupo Argenomics, quienes todas las semanas nos hacen el test PCR en saliva. Si lo sabré, el método que resultó ser más simple, seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados que son molestos, la toma de la muestra por saliva es súper fácil. Se hace una autorrecolección donde simplemente uno expele 5 mililitros
de saliva fluida en un tubo estéril y listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Sí sabré eso también. Más info en Instagram, @Grupo Argenomics o en info@argenomics.com. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 al 21 hasta el 30 del 12 al 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Comprador de todos los días, ¿querés saber por qué conviene pagar con Visa Débito? Porque participás por uno de los 200 premios de 50.000 pesos y un gran premio de 10 millones de pesos. Y si pagas con Visa Débito a través de Modo, tenés 5 chances. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. Visa. Promoción inversión de prueba en Argentina desde diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022. Promoción realizada por Top Interreg, Cuilenta, TU70485C. Para más información, subrabas en 16 empleo de Visa.com.ar/Badelo. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Micaela Sánchez Malcom es secretaria de Innovación Pública y está a cargo de la aplicación Mi Argentina. En la aplicación Mi Argentina, el nivel de dificultad que tiene al momento de instalarla es que hay que validar la identidad en función de que te ofrece documentación muy sensible y personal. Ahí es donde había gente que decía que no lograba validar su identidad. En aquellos casos donde hay algún tipo de dificultad respecto de la validación de identidad, hay mesas de ayuda, hay soporte. Yo puedo descargar mi PDF con mi certificado digital de vacunación y tenerlo disponible en forma digital en el teléfono, en un correo, donde lo querramos, digamos, alojar, y de esa forma poder mostrarlo aún si no tengo acceso a internet, por ejemplo, en el momento de exponerlo. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. No hay un solo momento para la sidra, ni una sola sidra para todos los momentos. Vos elegís Demisec, Dolce, Pera. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó a Flow, la expo gamer más grande del país. AGS Flow 2021. Viene cargada de contenidos, entretenimiento, actividades para los fanáticos del gaming, cosplay y por sobre todo los eSports. Además vas a ver a los streamers más reconocidos del país. Mira en vivo el contenido exclusivo de las 3 jornadas. 10, 11 y 12 de diciembre por el canal 601. Flow es para vos. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida. Sábado 11 de diciembre, 21 horas en la Aldea. Última presentación del año. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Momento. ¿Vos estás diciendo que por cada entrada hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precio cuidado cultural? Alguien me está cagando. Entrá a passline.com, sacá tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Sábado 11 de diciembre, 21 horas, último show del 2021. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44 Pilar. Produce La Aldea. Invita La Cardeus. Colchones y somiers. La Cardeus es tradición de calidad. Un evento Urbana Play.
Estas fiestas, regalá la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Divididos en Mar del Plata. Viernes 28 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas. Entradas en Ticketek. Producen La Calandria y 300. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. En Vital, aire acondicionado frío calor 3200, 3500 watts. Aprovecha 10% de descuento en un pago. Llévalo a 44.900 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.775 pesos final por cuota. Lavavajillas magistral por 300 mililitros, 89 pesos con 99 final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 14 de diciembre o hasta agotar stock. Este viernes 10 de diciembre, desde las 3 de la tarde, vení a la Plaza de Mayo a celebrar en familia y con amigos. Vení al Festival por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Música en vivo, artistas invitados, sorpresas. Porque los argentinos y las argentinas necesitamos volver a estar juntos. Este viernes, 3 de la tarde, en Plaza de Mayo. Democracia para siempre. Argentina unida. Argentina presidencia. ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Pregúntale a Satoshi! SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Juntada con amigos, fin de tranqui, cena en casa, antidomingo, terraza a las 19:30. Existen demasiados momentos para tomar sidra. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Activa las notificaciones Y recibí todas las novedades. Sí, lo logramos. Atravesamos casi todo el año juntos. ¡Felicitaciones! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Nada. Todo comienza de nuevo. Vuelta y media en el aire. A su lado. 7 menos cuarto de la tarde, señoras y señores, recibimos las visitas de Martín Garabal y Adrián Lackerman. Este es el aplauso para ellos. Vamos todavía. Tengo mucha expectativa por esta charla. No, pará. Eso es lo malo. Pará, enfermo. ¿Cómo vas a tener expectativa por esta charla? Eso es lo malo. No. Bueno, Vamos a defraudarte a los dos. Bueno, también es lindo el defraude. Che, permítanme felicitar. Hola, Adri, ¿cómo andás? Hola, Tincho. Esta decoración de Navidad. Todo Julieta, Todo No, acá Tati, Agus, claro. Nacho. Tati Roast. Tati Roast. No, se nota que ha sido un año de buena cosecha acá en Urbana. Sí, ha ido bien. Porque esto sale un billetón. No, pero bueno, también existen los canjes, ¿eh? ¿Y este Papá Noel hace alguna cosita? Y tal vez no es lo más se lujoso. baña. Eso no es lo más. No se baña, pero... Sí.
Es un Papá Noel en retirada. Lo vamos a sacar, me parece. Escuchame, no, Emilio Julieta Percy, ama la parece. Navidad, ama el 8 de diciembre armar el arbolito y lo está demostrando. Lo íbamos a hacer el 7 en una transmisión especial a toda orquesta y no era muy vuelta y media, la verdad. No. Programar algo Claro. con artistas, con... Estuvimos aislados por las dudas, por prevención. Solo la noche que había Sí. que armar el arbolito. ¿Podés creer? Está bueno. Por ahí fue un sabotaje hebreo. Me puede dio un ser. falso. Puede ser. En mi casa lo armamos el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque hubo un día ahí que las nenas estaban ansiosas y... Muy bueno. Y no había nada que hacer y armamos el arbolito. Espectacular. Cuando tenés hijos chiquitos es así, ¿no? Es así, No, yo les digo que no en la cara. Lo quieren armar desde el 15 de noviembre y les digo, no, el 8. El 8 tan copada que parece sos una madre súper autoritaria. Súper, Te llevarías muy bien, no por lo autoritario, con mi viejo que tiene 71 años. Me gustan creo, los viejos. Porque, Como sí, Tati. y él me habló maravillas de ti. No, que mis viejos viven solos. Digo, no tienen más hijos viviendo con ellos. Vicky tiene 31, mi hermana, yo tengo Sí. 38. Y el otro día se quedó solo y nos mandó la foto. Ya armé el arbolito. Y Mirá. armó todo el arbolito. Uy. Se cayó una estrella. Cosas Sí. que Bueno, pasan. Cosas que pasan, tranquila, jirafa. y pero armó el fue- arbolito el señor Garabal. Sí, y nos manda fotos como para decir, mirá qué lindo dejé el pesebre. Claro. Y reemplazó al niño Jesús porque había uno medio grandote que parecía que era un nene con hidrocefalia. Y puso uno... ¿Y qué le mandas? ¿Emoji ahí? ¿Qué haces? ¿Un sticker? No, le dije, sos muy dulce, pa, te amo. Y me dice, ¿por? Oh, dale, papá, dale. Igual yo me imagino la situación de tu padre solo armando el arbolito y... ¿Te calienta un poco? Sí. Sí. Ah, ok, me imaginé. Bruto Me imaginé. Ozón. Ajá. de mi viejo. Bueno, 38 años tenés. Sí. Pua, los que debo tener yo, no lo puedo creer. Ni te quiero decir. quiero saber, Lo busqué quiero en saber. Wikipedia, pero no te va a gustar. tremendo. Él no lo hizo Tremendo. su edad como Pagani. 47. Ah, lo vi a Pagani. Lo viste a Pagani. Sí. Capo, total. Sí. Vi y lo vi a Guido Corali ahí con la peluca y dije, Guido va camino a ser un Pagani en cualquier momento, Puede cenar ser. afuera todas las noches. Es el Tano Caprese en realidad, no es Guido Coralo. Ah, no sabía. Claro, Acabo de es arruinar la Tano magia. No, no pasa Es como nada. decir algo de Papá Noel ahora que no puedo decir. No lo digas. Ah, no Va a lo ser un digas. podcast del Tano Caprese, Ajá, sí. Eso sí. Escúchame, bueno, vamos por partes, después los uno. ¿Qué es de tu vida, Garabal? Bien, estoy... Bueno, ¿qué te hablo? Lo personal, porque... Lo personal me interesa. Estamos muy unidos, estamos muy cerca todo el tiempo. Con Lackerman. Con Lackerman. ¿En tu vida estás bien? Sí, estoy re bien. Estoy muy cansado. Me lesioné el codo y parece que me tengo que operar una bursitis. ¿Haciendo qué? Uf, es más triste la explicación. Me imagino, no te veo muy deportista. Me llamaron de una aplicación de criptomonedas. Ay, ya arrancó Ya bien. arranca bien. Me Ya dijeron, arrancó te bien. vamos a llevar al Crypto Valley. Ajá. ¿Por qué es esto? ¿Qué es el Crypto Valley? Un lugar donde podés pagar cosas con criptomonedas. Muy bien. ¿Tengo criptomonedas yo? No. Ah, por supuesto, no. Y me dijeron, bueno, pero va a estar bueno porque es en San Martín de los Andes. Oye, qué Buenísimo, lindo. Sí, está bien. Ajá. Pero a mí me gusta más la vista de la calle Gorriti. Me gusta ver un edificio con humedad. No, Sí. está todo bien. Como no sé qué Entiendo. hacer con las montañas. Como que, Ay, ¿qué bien. haces? La ves y bueno, está bien. Y me dijeron, y mañana vamos a esquiar, prepárate. No. Yo, no. ¿cuánto tiempo vamos Eso a que esquiar? teóricamente es un premio para vos. Claro. Es como Es un un extra. castigo. Sí. Decís, aparte de lo que tenés que laburar, te regalamos una travesía, Sí. te regalamos decir, no quiero. No quiero eso y yo soy muy claustrofóbico de los pies, entonces estaba como, ¿cuánto tiempo voy a tener las Muy bueno. botas y qué sé yo? Claustrofóbico de los pies, es no, muy bueno. nunca lo porque había es escuchado. como que perdés la autonomía, perdés Sí. la libertad de Sí, los porque son pies. como unos zapatotes bien duros. Claro. Y entonces como que todos se reían, pensaban que yo estaba haciendo una rutina de stand-up y yo No, estaba no, es la pasándola verdad. como el orto. Ah, En un- ¿Hubo aerosilla? Hubo aerosilla hasta arriba. Y estuvimos 7 horas en el cerro, en el Chapelco. De esas 7 horas, ¿cuántas veces la pasaste bien? ¿O cuántas horas? No, ninguna. La pasé ¿Había algo muy que te mal. gratificaba? ¿Una rica torta? Algo? No, nada. La comida Home más o banking. menos, todo. No, estaba pensando en eso, en la transferencia Claro, cuando llegaba. posterior. ¿Cuándo impactaba? Y claro, te enseñan, venían unos chicos redivinos, viste, como Re San Martín de los Andes, cripto, Claro. no sé qué, y me enseñaban. Tostados, lindos. Muy tostados, todos hegemónicos, todo. Y me decían, es fácil, vos tenés que hacer No es cuña, fácil, no haces me- cuña, haces cuña. Ajá. Y no podía, y me caí muchas veces. Y en una de las que me caigo, noto que el codo se transforma en un testículo bien grandote. Ay, no puede. Garabal, no. Porque vos decís, por el Ay, frío... ahí se ve, boludo. Sí. Y ahora está de nuevo, le sacaron 15 mililitros de sangre y Ah. líquido. ¿Te tienen que operar? Esto me pasó el 18 de septiembre. La estás alargando. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? La estás alargando. Y me fui a drenar, qué sé yo. Ay, Dios. Y hoy ya me drenaron y me dijeron, te tenés que operar porque esto es tejido inflamado. No lo puedo creer. ¿Y qué dice? ¿Y qué fecha le ponemos? 11 de enero tengo turno con el traumatólogo. O sea que en pleno veranito
prequirúrgico y... Martes, 11 de enero martes. Ah, bueno. Y después Magneto, todo. Magneto, todo. Ricky. Y Magneto y... Martin. Sí. Y bueno, Clarín. vamos a ver. Los grandes... puesto menor. Claro. Te duermen en anestesia local, supongo. Local. Pero bueno, la buena es que le estoy ganando... Ojo que la general es linda, Es buena, ¿no? Le estoy ganando a la prepaga porque ya me operé... Este año me operé la nariz. ¿Para qué? Para respirar mejor. Bien. Y me hicieron mala praxis. No, grababa... Sí. La enfermera me sacó los tapones de contención. Sí, una canilla de sangre era. Tuve que ir 7 veces a que me aspiren los coágulos con una... Ay, no. ¿Y cómo te llevas con todo eso? Porque ahora lo contás y podés hacer comedia, pero hay que pasarla. No se puede decir en los medios, pero ganas de corchearme. Claro. Bien. Básicamente. Ok. Escúchame, Garabal, ¿con qué cosas todavía no lograste hacer chistes? Pero no por una cuestión moral, sino hay algún tema pesado que decís, a este no le encuentro la vuelta para hacer reír. Está bien eso que decís, pero no por pesado. ¿Viste todo este tema de la reacción conservadora? Como de estas figuras así que vienen para oponerse a los derechos adquiridos de un montón de... ¿Cómo quién, de minorías y no sé, como esa gente antivacunas. Bueno, como que quiero hacer chistes con eso, pero quiero que sean buenos chistes. Claro. No quiero decir, me parecen unos imbéciles. Claro, te la dejan muy picando. Claro, pero el chiste tiene que estar bueno, no tengo que enojarme. O sea, el chiste tiene que ser inteligente, no tiene que ser como agresivo. Enojarme con eso. Claro. Y a veces no me salen esos chistes, como que requieren un ingenio. Y tal vez es sumarnos a ellos, ¿no? Pero que no Darse una parezca vuelta. tampoco hacerle publicidad, es muy finito. Claro, ese es muy límite. finito. Que no esté diciendo, es un capo. Decís, si alguien lo está tomando en serio, me da más bronca. Es un capo. Bien. Bueno, y también a veces pasa eso, que por ahí empezás haciendo un personaje que es irónico y hay gente que lo toma literal y se enoja o lo celebra y estás incómodo con los dos. Otro, sí, es problema del otro. Bien, vamos Se a nota dejar que estás hablar... psicoanalizado, Sí, claro. 10 años más. Sí. Vamos a dejar hablar a Adrián Lackerman también, a quien aplaudimos y lo recibimos. Querido Adrián Lackerman, productor, guionista, buen chabón. ¿Cómo estás, Lackerman? Muy bien, muy bien. Nada que ver con él. Nada que ver. Bien. Todo un año espectacular de salud, estoy haciendo gimnasio, re bien. Ajá. Tiene cara que le dejás hijos cuidando, que le podés comprar un auto, que no va a haber tocado el cuenta kilómetros. No, tiene cara de bueno. Sí, no así Garabal, que me querés decir. No, Garabal, no, sí, pero no sé si... Porro me querés decir. Bien. Escuchame, Adrián sabe mucho de comedia, además. Sabés tener los nombres de todos los guionistas, de todos los actores. Esas cosas las tenés, ¿no? Algunas cosas, no tanto. Ajá. Pero tengo una experiencia de haber hablado con muchas personas que se dedican al humor. Sí. Y no sé, y lo escuché tantas veces editando el podcast comedia que te quedan las cosas y... Bien, está tiene un montón bueno. de repercusión tu podcast. Sí. Tuve el placer de participar de un episodio. Re lindo. La verdad, un montón de repercusión tiene. Un montón. La verdad que sí, estoy re contento. Y ¿A quién entrevistaste? ¿Cómo? Bien. ¿A quién entrevistaste? ¿A vos también? No, en general, más allá Pasó Capusotto, por ejemplo. Capusotto, Lina, Saborido, Maitena, no sé, Gabriela Acher, Viñel de Haber. Bien. Mariana Pichot, Charo López. ¿Alguno te dijo que no? ¿Alguien dijo? Muchas personas. ¿Sí? La mayoría. Ajá. Y algunos me dijeron que no, y después cuando vieron que funcionaba o otras personas intercedían a través mío, aceptaron. Pero sí, fue bastante difícil al principio, bastante complicado. Era más a los cercanos, a gente que conocía por los medios, qué sé yo. Claro. Y sí, varias personas me dijeron que no. Es el peor laburo ese. Porque aparte cuando uno hace un podcast estás medio solo, porque no tenés mucha guita. Entonces tenés que ir vos llamar y ahí me da una vergüenza, una culpa, me da molestar a alguien. Cuando alguien me dice, a la primera que me dice, no, mira, yo no sé qué, no, está bien, dejá. Sí, claro. No insistís. Ni insisto. Todo lo contrario de lo que le dicen a los productores de los medios. Es que un productor tiene que hacer eso, Claro. tiene que insistir. Y eso ya a la segunda que Verónica Ginás me dijo que no, yo está. Ya está, En realidad claro. le pregunté 3 veces, pero Bien. nunca me dio tantas vueltas que no quiso nunca. No, pero está bien, la gente no tiene por qué hacerlo, ¿no? No tiene por qué hacerlo. A veces Claro. yo me olvido diciendo que vos no vas a venir a mi podcast. Claro. Y no. Bueno, en realidad hay un lindo debate ahí. No, obviamente no está obligado. No. Pero digamos, es un medio donde somos todos colegas y nos tenemos que ayudar un poco. Sí. Se supone. Que No, sí. Hoy vienen ustedes acá. A ustedes tal vez les sirve algo, no sé cuánto, pero a nosotros nos sirve un montón. No, pero además los queremos. Sí, eso Sí, es verdad. eso es lo primordial. Claro, Pero cuando hay después cariño también. Sí. Pasa algo con el podcast, me parece a mí, o justo con esto, que es que en general a los humoristas, cuando los invitan a los lugares, los hacen laburar.
Claro, a ver, Es hacete un verdad. monólogo. Claro, haceme reír. Sí, que Fátima Flores haga una imitación, o vos, o que cuente un chiste Gioia, pero Sí. nadie le pregunta sobre su tarea artística. Claro. Y el trabajo humorístico tiene es muy profundo, muy complejo. Nadie les hace preguntas sobre eso y simplemente ahí hinchan las bolas y Claro. no sé qué. Y Bueno, ir de invitado forma parte de nuestro trabajo. Es muchas trabajar veces, ¿eh? también, claro. Cuando tenés que promocionar algo, hoy ustedes vienen a promocionar un podcast, también vamos a charlar, pero es parte del laburo, ¿no? ¿Puedo hacer 2 preguntas a ustedes? Sí. Sí, no, la primera, para que, si sienten que les da algo cuando ustedes dan entrevistas. Si No sienten, entiendo. claro, si aprenden algo. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando doy entrevistas, como que entiendo qué es lo que hago porque lo explico, pero no me Es como detengo a terapia, pensar. casi. Claro, es como Claro. que empezás a hablar y decís, Sí. esto es un... Y la pregunta del otro también te ayuda a entender lo que es, porque Sí. uno no es un psicópata que sabe perfectamente qué es lo que hace. ¿A ustedes les pasa? Sí, por Sí. supuesto. Sirven las preguntas que te hacen a veces. A veces contestás con chistes. Claro, la charla con Adrián me sirve un montón a mí, por sí, ejemplo. y aparte me parece Sí. que pasa algo también, es que depende que el que pregunta con genuinamente le interesa lo que está preguntando también. ¿Viste? A veces es como, ¿y como qué proyecto tenés, Seba, para el año que viene? O no Claro. sé qué. Y eso, bueno, es una rutina, como todos saben a qué vamos, te ha pasado 1000 veces. Pero bueno, a veces ustedes también, cuando viene alguien que les interesa, que quieren charlar, quieren saber qué piensa, y es rico para todo el mundo. Las entrevistas es un género divino para ver. Uno se mete en YouTube y puede estar 800 entrevistas de Dolina, digamos. Puedes escuchar. Sí, escuchás un montón. La de Juan Micheli, puedes escuchar. Esa es Sí. más cortita. Sí, esa es más corta. Y después hay otras que depende de los dos protagonistas también, que se entreguen, ¿no? Que se entreguen, que profundicen, pero está buenísimo. Y ahora vamos a tu segunda pregunta, Garabal. Sí. Pero con respecto a todo este juego de los medios, digo, si vas a un estreno de cine, de teatro, vas a un recital y sos parte de esta farándula loca y están los fotógrafos que te piden una foto, y hacela la foto ahí. Sacate la foto con el banner atrás, para mí. Sí. Para mí. Sí. Estás yendo a ese recital, seguro te regalaron la entrada. Los fotógrafos son colegas tuyos también que están laburando y el laburo de ellos es llevar esa foto. Entonces, A mí me No, pasa es ridículo, que- pero, perdón, es como Sí. es ir a una orgía y decir, no, yo no la quiero poner. Claro, Yo no me saco la ropa. Sí, y entonces si no ya vayas. estás ahí, hermano. Claro. No, a mí me pasa que en algunos lugares yo soy conocido y en muchos otros lugares no soy conocido, y las situaciones de los banners es donde yo no soy del todo conocido. Entonces Claro. muchas veces como que paso por atrás del banner porque me da miedo pasar por adelante y como Que que no me te digan, digan, quédate correte. Claro. De hecho, hace poquito